el sonido que tiene, todo el disparador súper cortito. Habéis visto que se pone el cargador súper rápido y os voy a decir por qué. Un retroceso ultra rápido, la munición va tremendamente rápido. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la armería Zulu Tactical. En esta ocasión, para los que sois más amantes de las pistolas, en concreto de CO2 y del 4,5, os vengo a mostrar uno de los modelos nuevos, más modernos y realistas que podéis encontrar actualmente en el mercado. Todos con una potencia de aproximadamente 3 julios, aunque sí que hay alguna excepción que pasa de los 12 julios, que es una auténtica locura, que además para los más entusiastas de las armas vais a ver los modelos con homologaciones reales, de fabricantes de armas reales. Así que nada, vamos con la primera y una de mis favoritas. Este de aquí es el modelo Colt 1911 Special Combat. Esto es una auténtica pistola. Esto es de los modelos más realistas que podéis encontrar actualmente en el mercado y además que es un artículo de coleccionismo también muy pero que muy bonito que no puede faltar en vuestra colección. Estas pistolas en concreto disparan como todas balines de bola del 4,5. Rara es la excepción que dispare copa, pero la gracia de la bola es que al final son mecanismos más económicos, muy sencillos de utilizar. A pesar de que no se tenga tanta precisión, a 15-20 metros podemos dar al objetivo súper fácilmente. Aquí directamente introducimos las bolas, pinchamos la botellita de CO2, una botella de CO2 ronda unos 60 céntimos más o menos, y podemos dar, depende de la pistola, entre 40 y 60 disparos. Para utilizarla solamente tenemos que introducir el cargador, ya veis que el sonido es espectacular, y la martillamos, ya que sí, estos modelos de réplicas tienen blowback. El blowback es un pequeño retroceso que a la hora de disparar, obviamente teniendo gas y bolas, pues nos haría la acción como si fuese un arma prácticamente real. Obviamente no tiene ni tanta pegada ni tanta potencia, pero es algo muy similar que mola un montón. Mirad qué auténtica pistola, qué bonita, bastante más ligera de lo que parece. Tiene corredera, pero no tiene retroceso y vamos a dar los disparos. 1, 2, doble acción. Podemos amartillar para tener el disparador más flojito o directamente acción simple. Ahí está, y nos quedamos sin munición. No nos indica directamente que nos hemos quedado sin munición, pero la verdad es que tiene una sensación súper buena. No tiene nada de retroceso, así que para una iniciación, un principiante, la verdad es que es súper recomendable. Este de aquí es el modelo Walther Q5. Además que es un modelo súper táctico, súper novedoso, con algún detallito súper chulo en color azul, lo que es el disparador, con el doble disparador este que nos da una sensación súper molona. Además que podemos ver que viene con una pequeña compensación en la parte delantera de la corredera. Es el modelo Q5 Match y la peculiaridad es que te viene directamente ya con este punto rojo que se puede quitar y poner. Va con una pila de botón súper básica. Este recrea el modelo de munición metálica 9x19 y directamente podemos encontrar que también tienen blowback. La mayoría de las pistolas no tienen un gran blowback, podéis ver que no llega la corredera hacia atrás, pero es algo normal en estos modelos. Exactamente igual, va con estos cargadores más grandes, más realistas, que le caben unas 19-20 bolas del 4,5 y le pinchamos la botella lateralmente. Aquí la botella directamente se pincharía con una llave Allen y ya podéis ver, vamos a dispararla, ya podéis ver por aquí el puntito rojo, a ver si llegamos a apreciarlo, que la verdad es que es una auténtica locura. Imaginaros que tenéis una parcela, un sitio habilitado para ello, siempre y cuando sea privado, porque una de las características para poder tener estas pistolas es usarla en un lugar habilitado para ello, o bien privado, o algún campo de tiro especial, alguna cosa así, ¿vale? Es importante que eso, le podemos poner cualquier tipo de láser, linterna en la parte de abajo y os ponéis unas dianitas y a la hora de jugar con esto es súper divertido. Llevamos en la parte lateral unos botones de intensidad fuerte, medio y apagado. Directamente el funcionamiento, esto tiene algo un poquito peculiar ya que lleva este sistema de cargador, ya que le pueden meter tanto bola como copa en todas las pistolas. Vamos a estar usando bola de 4,5 de níquel y directamente se le pincha una botellita de CO2. Súper sencillo, ¿vale? Directamente introducimos cargador, amartillamos, encendemos punto rojo y vamos a proceder con el disparo. Venga. Puedo notar principalmente que el disparador está bastante duro, ¿vale? Es normal, ya que necesitamos que pueda mover el interior. Tiene bastante tacto y luego tiene un golpe bastante fuerte. El agarre de esta pistola es bastante bueno. Vamos a seguir disparando un poquito más. Está bastante duro a veces, ¿eh? Ahí. Si no hacemos recorrido completo, realmente no está tan duro.
Hay que hacer recorrido completo, efectivamente. Ahí está, y ya nos quedamos sin munición. Vamos a dejar la pistola así para ver que ya no tenemos nada de munición. Ahora pasamos al modelo SA10. Esto ya podéis ver que es un auténtico pistolón. Estos colores en dorado, el alza trasera que va medio iluminada para que se pueda ver mejor. Veis que tiene también poquito recorrido, pero al ser completamente en metal tiene un sonido que es espectacular. El disparador, tenemos el seguro puesto, lo quitamos el seguro, safe hacia atrás. Vale, perfecto, quitamos el seguro y podemos ver que el disparador, es importante probar el disparador porque hay unas que tienen más recorrido y otras menos. Para si va a disparar a alguien que no tenga tampoco mucha fuerza en el dedo índice, pues directamente que pueda dispararla a cualquier tipo de persona. Corredera y parte superior completamente en metal, la parte de abajo sí que va aligerada y esto tiene una peculiaridad. ¿Y cuál es? Pues que directamente, ¿veis este cargador tan diferente? A ver si lo enfoca. Este cargador va con copas del 4,5. Lo bueno es que es muy polivalente porque le podemos meter tanto copa como bola. Una vez que gastemos el de arriba, pues cogemos el de abajo, que se me acaba de caer, sacamos el de abajo directamente, como aquí podéis ver, y lo cambiamos, el de arriba por el de abajo. Y tenemos en un mismo cargador 4, donde cada uno le caben 8. O bien copa de 4,5, no vale ponerle punta ni nada por el estilo. O bien directamente lo que es bola. Además, lleva este enganche por si le queremos poner algún silenciador, que realmente no haría mucha función, pero algo de sonido nos quita, que mola. Le hemos puesto bola, aunque es mucho más recomendable ponerle copa. Directamente introducimos cargador, amartillamos y vamos a proceder a disparar. Un golpe súper fuerte. La bola va súper rápido. El disparador muy liviano y nos quedamos sin munición. Desamartillamos, perfecto. CZ75. Esto es un auténtico hierro y os puedo asegurar que es exactamente igual que el arma real. Es una locura el retroceso que tiene y os voy a decir el por qué. Ya que es una copia exacta, por eso mismo se llaman réplicas, en este caso de balines de metal, no de plomo, las réplicas de eso también se llaman réplicas. Solamente dispara bolas del 4,5 y veis la corredera, mirad qué tacto. El sonido que tiene, todo el disparador súper cortito. Habéis visto que se pone el cargador súper rápido y os voy a decir por qué. Porque esta pistola está pensada para tiros de IPSC. Incluso le podemos poner en la parte lateral un rail superior para que no le sumemos peso a la corredera, siga siendo súper rápida y le podamos poner, por ejemplo, un visor. Había opciones ya directamente con visor, pero a mí me mola esta estética totalmente en metal hasta la cacha. Ya podéis ver el brillo, la calidad, el peso. Ojalá pudierais coger esto porque pesa una auténtica locura. ¿Esto qué gracia tiene? Que eso, a la hora de remunicionar, podéis ver que lleva el base mag aquí en la parte de abajo para poder introducir el cargador ultra hiper mega rápido. Es que veis que se mete prácticamente solo, de forma súper rápida, para hacer las transiciones a la hora de disparar tipo IPSC, pues muchísimo más rápido, lo más rápido posible. Y nada, aquí podéis ver el modelo. Qué auténtica locura de pistola, ultra hiper mega rápida, ya que lleva el cargador, que igual le hemos puesto 4,5, le hemos puesto el CO2, veis los labios que finitos, pero es que se mete el cargador de una forma súper sencilla, súper rápida. Así que nada, vamos a proceder a los disparos. Hay que amartillarla primero. La amartillamos como las reales y procedemos a disparar. Un retroceso ultra rápido. La munición va tremendamente rápido. Wow, es una auténtica locura. Es el segundo cargador que disparamos para comprobar que todo va correctamente. Está bien engrasada. Te pega muy fuerte y muy rápido. Y va perfectamente al sitio. Es una auténtica locura. Para los más puristas de las réplicas y armas italianas, aquí podéis ver una Beretta M9 modelo A3. La única diferencia del modelo A3 prácticamente es que es muchísimo más táctica. Igual encontramos la rosca para el silenciador, los raíles Picatinny, es prácticamente el mismo arma que lleva la Guardia Civil. Lo único que la Guardia Civil es el modelo A1, que es el más básico de todos y no se le puede poner ningún tipo de accesorio. Tampoco hace falta en muchas de las situaciones. Esta igual, como es una réplica exactamente igual que la real, directamente podemos ver, está bastante duro, el amartillado es completamente hacia detrás. Ahí podéis verlo. Directamente introducimos cargador, amartillamos y como no tiene munición, la corredera se sigue quedando hacia atrás. Es una auténtica locura de pistola, súper realista, muy pesada. Podéis ver que el color es un color ultra hiper mega bonito. Está un poquito duro al principio, sí que debo decir la verdad.
El tema del amartillado es que cuesta bastante, o sea, hay que darle con bastante fuerza para que haga el amartillado completo, prácticamente igual de dura que la real, y de peso la veo ligeramente más ligera que el propio arma real. Así que nada, el seguro estaría aquí, ¿vale? Lo quitamos y vamos a proceder con los disparos. La sensación del disparador, súper buena. Te permite tener una precisión impresionante. No tiene un retroceso tan grande, pero la verdad es que mola mucho la sensación de esta pistola. Sí señor, mola. Para los fans de la Glock, no os preocupéis que aquí tenéis vuestro modelo, el modelo 19X. Uno de mis modelos de pistola que más me gusta. Sí que es verdad que esta pistola tira a un precio algo más económico, ya que no tiene retroceso. Pero bueno, lo podemos ver porque es súper bonita. Le podemos quitarle el tema del retroceso, no hay ningún problema, igual marcajes oficiales, todas las pistolas que os estoy enseñando vienen con marcajes oficiales, solamente se le puede meter bola de 4,5 y directamente la botellita de CO2 se le pone en la parte inferior, prácticamente como a todas. Un disparador algo más duro, tenemos que pulsar hasta atrás, hasta el final, aquí podéis ver un poquito, mira, hasta ¡plac! Ahí te salta el disparador. Muy guay, muy bonita, muy compacta, es la gracia del modelo 19X, más táctica. Y el color también súper bonito en persona. Para los más fans de las pistolas clásicas, ya podéis ver que tenemos de todo. Más clásico, más realista, más moderno, más tradicional. La Luger P08. Una auténtica pistola alemana súper bonita, con una compensación del retroceso espectacular. Sí que es verdad que desde mi gusto el sistema de extraer el cargador se me queda un poco lejos y tengo que cambiar el ángulo para poder extraer el cargador. Veis sus característicos cargadores así finitos con la parte inferior más gordita para poder tener un mejor agarre. Y ya podéis ver qué auténtico espectáculo, la sensación de esto es una auténtica maravilla. Con este disparador tipo así luna me parecen súper bonitas. Mirad qué auténtica locura de pistola. Muy bonita, prácticamente completamente en metal. El tacto que te da a la hora de sujetarla es que es una auténtica locura, es que es una Luger. Algo súper clásico y súper bonito. Ahora sí que sí nos remontamos al salvaje oeste. El modelo Colt del calibre .45, por supuesto, dispara balines de 4,5 y ya podéis ver todo. El martillo, la cacha, es una auténtica pasada. Mirar qué tacto que tiene, qué color tan bonito, más tradicional. Esta típica empuñadura clásica de Colt, ultra cómoda y súper molona. Los cartuchos tenemos acceso directamente desde aquí, ahí podéis ver los cartuchos. El CO2, si no me equivoco, efectivamente se pone desde la cacha, que además va imantada, y no solamente va imantada, sino que te viene la propia llavecita Allen para poder atornillar lo que es el cartucho del CO2. Se queda perfecta, clavadísima, el color este así rugerizado, súper clásico, con los marcajes originales en el lateral. Mirad qué bonito es como se ve, a ver si lo puedo marcar aquí así, que lo veis exactamente. Es que esto es una auténtica joya. Además que tiene directamente la doble acción. Cargamos el martillo y la disparamos. Tiene que ser una locura porque como la cacha está tan bajita, esto tenía que meter unos zapatazos hacia arriba impresionantes. Al final, para reducir lo que es la compensación del retroceso, tiene que estar la mano lo más alta posible. Si se pudiese coger desde aquí, sería ideal. Pero claro, con el tema del martillo directamente no se puede. Y aquí tenemos que dejar el vídeo, nos vamos a despedir. Si estáis interesados en todas las pistolas de arriba, bueno, no voy a ser malo, os voy a enseñar la última pistola, el modelo de Beretta, que es una Beretta bastante diferente, es el modelo APX. Mirad qué bonita, es como, tiene forma como de HK USP estándar, la fabricación es alemana, también viene con retroceso. Y esto también es una auténtica locura de pistola. Va con bolas, bastante ligerita a pesar de ser completamente en metal. Y esto es una locura de pistola. APX de la marca Beretta. Ahí está, el seguro está en la parte lateral. Vamos a disparar, corredera metálica, cuerpo en polímero, disparador bastante anchito. Ahí está. ¡Buah, qué petardazo pega! Sin duda, de las que más ruido hace. ¡Qué locura! Ahí está, y esta sí que nos indica que nos quedamos sin munición. Muy guay, muy divertida, gasta muchísimo más, eso seguro, muchísimo más de gas. Aquí tenemos el pequeño cargadorcito, el gas se pone directamente por aquí, mirad qué curioso. Aquí directamente por abajo le pones la botellita de gas y la pinchas. Súper sencillo,
y efectivo. Si estáis interesados en ver todas las pistolas de arriba, ya lo tenéis directamente en el canal de YouTube de los primeros vídeos, que podéis ver todos un poquito los tipos de pistolas que hay, funcionamiento, hay revólveres, hay Mark 1911, hay modelos de gama un poquito más especiales, incluso también tenemos un montón de Winchester que los hemos subido al canal, tanto de Zulu Tactical como el de Supervivencia Táctica. Ahí podéis verlos todos los vídeos, ya podéis ver que, mirad justo aquí, qué pasada lo que tenemos aquí. Tenemos dos tipos de Winchester, tenemos esta pistola que próximamente le dedicaremos un vídeo porque tiene 12 julios de potencia y además que con el silenciador y la culata prácticamente no se nota nada. Tiene un precio de unos 150 euros aproximadamente y te viene hasta con el cañón largo. Así que nada, despedimos el vídeo por aquí. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido no olvides seguirme, darle me gusta, comentar qué otro tipo de productos o si queréis que hagamos pruebas poniendo a prueba estas pistolas y nos vemos en la próxima. Adiós.